Yo soy abogado de profesión, pero en los últimos 20 años probablemente dedicado al mundo de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones. Lo cual, sobre la base de lo que ha expuesto Pablo, me permite, digamos, compartir con ustedes algunas ideas centrales, Pablo, si me permites, sobre aspectos que yo tengo la impresión pueden pasar desapercibidos por ser muy obvios, pero creo que son la piedra angular de todo lo que venimos discutiendo y lo que se va a discutir el día de mañana. El sistema nervioso del ser humano es aquel que nos permite respirar, que el corazón lata, es aquel que posibilita una serie de actividades que le hacen a la vida del ser humano tanto como una función de reacción a estímulos, como todas aquellas funciones que hacen que el cuerpo humano camine como debe caminar. La unidad básica, la unidad mínima, la unidad sobre la cual se vertebra el sistema nervioso del cuerpo humano es la neurona. La neurona tiene a su vez, si recordamos por nuestros estudios escolares, una composición en la cual hay una parte que se llama la dendrita, que es la que capta las señales, y hay otra parte de la neurona que se llama el axón, que es la que emite las señales, ¿sí? La neurona sería como la antena y el axón sería como el transmisor, ¿no? El TRX y el RX, que en telecomunicaciones los conocemos así. Cuando se produce una comunicación con otra neurona, se genera lo que se llama la sinapsis, ¿no? Una neurona se comunica con otra neurona y sobre esa base se va generando una comunicación que llega al encéfalo, quien da la orden y a su vez la retribuye al órgano respectivo para que reaccione como corresponde y como naturalmente el cuerpo humano está acostumbrado a hacerlo. El hombre no puede vivir sin un sistema nervioso, no cabe la menor duda. El hombre, dicen los que estudian el cuerpo humano, tiene entre 80.000 millones de neuronas y 100.000, no se ponen de acuerdo. Entre 80.000 millones de neuronas y 100.000 neuronas. Para el año 2020, estudiosos de Princeton, estudiosos de Gartner, estudiosos de Juniper, dicen que pueden haber entre 50.000 millones de dispositivos conectados por el IoT, el interés de las cosas, hasta 20.000 o 25.000 millones de dispositivos. Es decir, estamos hablando de un complejo de comunicaciones que por lo pronto para el año 2020 va a tener casi la cuarta parte de lo que el cuerpo humano maneja a nivel de neuronas. Y así como sucede con el sistema nervioso, no existe proceso de transformación digital sin que haya una conectividad. Y no existe conectividad si no hay redes de comunicaciones que la soporten. Eso que es algo muy obvio, a mí me parece importantísimo subrayarlo porque los temas, desde que se inauguró el evento hoy día hasta mañana, he estado viendo todos los temas, todos pasan necesariamente por contar con una conectividad indispensable para relacionarse con los usuarios, los clientes, los administrados, en fin, desde la posición en la cual estemos, no hay transformación digital posible si no existe esta conectividad, si no existen estas redes de comunicaciones que puedan soportar y que se constituyen en los principales habilitadores de los procesos de transformación digital y, por cierto, de todo este fenómeno o de toda esta experiencia humana tan grande y tan relevante como es la de la cuarta revolución industrial. Y voy a tocar tres temas. El primero, que es el que está muy en el piso, muy en lo bajo, es el de la infraestructura. La infraestructura que es sobre la cual se tiene que vertebrar toda esta comunicación que genera los procesos de transformación digital. Hablamos de esencialmente servicios inalámbricos y esencialmente de frecuencias o espectro radioeléctrico. Tenemos en el Perú una brecha enorme
Y vamos a ponerlo en términos gráficos para que ustedes puedan darse una idea de cómo estamos en el Perú en esta materia. Imaginémonos que todos los asistentes de esa ala derecha tienen una antena para su servicio. Una antena exclusivamente dedicada para su servicio. Eso es lo que sucede en Japón. Casi 99 personas por una antena de servicio inalámbrico. Calculemos que hay ahí 100 personas, 99. En Londres estamos hablando de 260 personas por una antena de servicio inalámbrico. En Santiago estamos hablando de 860 personas por una antena de servicio inalámbrico. Casi todo este auditorio, o un poquito más de personas, atendidas por una antena. ¿Cómo estamos en el Perú? Hasta hace un año y medio estábamos casi en cerca de 3.900 personas por una antena. Es decir, casi 5 auditorios como estos atendidos por una sola antena. Ese es el cálculo que se hizo sin considerar las nuevas tecnologías, básicamente la de quinta generación, que como todos sabemos van a requerir del uso de bandas más altas y por lo tanto de una mayor cantidad de infraestructura. Tenemos entonces una brecha importantísima que es necesario que todos nos comprometamos, que todos estemos, digamos, en el mismo entendimiento de que tiene que ser solucionado, tiene que ser abordado y tiene que ser atacado con un adecuado tratamiento normativo que esperamos no sea modificado porque hay una coyuntura ahí que nos tiene un poco preocupados. Hoy día en el Perú tiene una de las mejores legislaciones en el mundo en esta materia, pero sí tenemos ahí una preocupación sobre qué pueda pasar esto en los próximos meses. Y el otro tema, que ya deja de ser, digamos, lo físico, antenas, fibra óptica, sobre la cual hay que trabajar muchísimo, es el del espectro, que es un tema efectivamente muy delicado. El espectro radioeléctrico o las frecuencias. Si uno, digamos, no está familiarizado con este tema en el mundo de las comunicaciones, uno piensa, ¿qué cosa es el espectro? Uno recurre al diccionario y la primera acepción en el diccionario de la academia es que el espectro está asociado a una figura fantasmal. Y uno dice, ajá, entonces da miedo. Y efectivamente da miedo. Le da miedo a la gente porque le temen las antenas. Le da miedo a las empresas por no tener la frecuencia. Y le da miedo al Estado por licitarlas o entregarlas adecuadamente. Bueno, esa es una aproximación que no tenemos que tomar. No hay espectro más ineficiente que aquel que está guardado en el cajón de la administración pública. Hoy día los datos están creciendo a un ritmo exponencial. Les pongo nuestro caso. Hasta el año 2017 en América Móvil, en los últimos 3 años habíamos tenido un crecimiento de casi 10 veces del tráfico de datos. De casi 10 veces. Las proyecciones que hace Cisco, las proyecciones que hace la misma UIT, la GSM Association, también nos revelan que los crecimientos interanuales están por el orden del 70-80% del consumo de tráfico de datos. De manera que el espectro, que es un insumo esencial, fundamental, no puede ser retaseado, tiene que ser anticipado, tiene que ser otorgado, porque finalmente el principal perjudicado es el usuario, es el cliente. Ayer la FCC, la Federal Communications Commission, ha sacado un último aviso donde está anunciando para noviembre una licitación de más de 450 megas en bandas por encima de 24 gigahercios. Muy importante. ¿Y cuál es la razón que da la FCC? La razón que da la FCC no solo es el liderazgo de los Estados Unidos en materia de una cuarta revolución industrial, sino la necesidad de generar trabajo, la necesidad de generar inclusión social, la necesidad de modernizar e incentivar la economía, etcétera, etcétera. Eso es algo que es muy importante que se pueda apreciar y se pueda ver en el caso, especialmente en el caso peruano. El segundo tema, que es esencial, acá yo les quería plantear también esta referencia de la infraestructura, porque es fundamental que esto además supere la brecha digital que comentaba Pablo para poder integrar a todos los poblados que todavía faltan integrarse e incorporarse en este mundo de la cuarta revolución industrial. La infraestructura, que es algo, digamos, físico, material, alámbrico, inalámbrico, visible, no visible, está condicionada por la regulación, por la normativa. Y ahí tenemos también que trabajar, pues la verdad, muchísimo. Hay que cambiar y hay que, digamos, hacer que las administraciones tengan una nueva forma de ver la aproximación a las normas. Llama mucho la atención, por ejemplo, que uno en menos de 45, 46 segundos pueda comprarse un reloj
de $2.000 por Amazon y sin embargo para comprarse un teléfono celular prepago pues tenga que casi hacer un trámite hasta a veces más complicado que registrar un arma en Azucamec, porque hasta tiene que pasar el registro biométrico, estar sujeto a una serie de informaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este solo punto sí creo que vale la pena revisarlo bastante bien. La regulación tiene que ser simplificada, tiene que estar armonizada con estas nuevas experiencias, con estos nuevos criterios. Si hablamos del Internet de las cosas, donde van a estar conectados miles de millones de aparatos, obviamente no podemos seguir la misma lógica de seguimiento que hace la regulación hoy día para el tratamiento de un SIM card o de una línea o todo lo que eso pueda representar respecto de un cliente cuando se pueda identificar a un cliente, porque en el Internet de las cosas obviamente esto va a tener que tener una aproximación radicalmente distinta. Y por último, y yo creo que esta es la parte más complicada, yo creo que esto es lo más difícil de trabajar y yo realmente felicito a los organizadores de este evento porque, fíjense ustedes, si hablamos de la transformación digital en el sector privado, yo creo que el sector privado de alguna manera tiene la posibilidad de decir, bueno, es mi personal, es mi estructura, es mi organización, los accionistas, los dueños de la empresa pueden trabajar y pueden realizar todos los esfuerzos posibles para producir un resultado vía la transformación digital en la medida en que lo controlan al 100%. Pero cuando hablamos de un aspecto como la conectividad y la infraestructura, que no depende exclusivamente de la empresa, de una empresa operadora, sino que está muy condicionada por lo que la administración regule, ahí el asunto es más complicado. Porque eventualmente la conectividad puede ser mayor o menor, puede ser más exitosa o menos exitosa, dependiendo de qué tan buena sea la regulación o no. Y por eso es que yo insisto, esto es lo más complicado de trabajar. Piensen ustedes, una de las razones por las cuales uno podría cuestionar la importancia de la transformación digital es que, bueno, hay, por otro lado, usuarios, hay clientes que tienen que ser cautelados con ciertas normas, pues que a veces las empresas tienen una posición ventajosa y pueden, digamos, ahí desconocer algún tipo de derecho de los usuarios. Pero finalmente, la razón por la cual es importante que los funcionarios de la administración cambien su forma de pensar tiene que ver con la parálisis respecto de las acciones que se vayan o que sean necesarias de tomar. Cuando estaba entrando acá al evento, escuché a dos personas mayores que estaban muy sorprendidas por la afluencia de público. Decían, ¿por qué tanta gente? Y yo dentro de mí pensaba, bueno, hay dos razones. Uno, porque la capacidad de convocatoria de CADE siempre ha sido maravillosa. Pero la otra es porque, y cuando se hicieron esta pregunta las personas, a mí me quedó claro que el problema sigue siendo el mindset. Porque estas personas no veían, discúlpenme porque deben estar acá, pero no veían la importancia de la transformación digital en la sociedad. No veían cómo va a trascender esto en la sociedad. Y por eso es que hay esta concurrencia y esta cantidad de personas. Y tengo la impresión de que en la administración pública, en los mandos medios, es donde hay que trabajar muchísimo. Se ve la transformación digital como un proceso de compra de computadoras. Se ve la transformación digital como un proceso que involucra solo el problema de las áreas de IT. Acá no estoy diciendo nada nuevo, por cierto. Pero en aquellos campos, en aquellos rubros, como la conectividad que requiere infraestructura, donde sí se depende del mindset de la administración, es fundamental trabajar con ellos. Es esencial. 2 minutos y termino. Esta es la parte de abajo de la cara. No es que así se termine la presentación con una sonrisa. Es la parte de abajo de la cara de un señor que se llama Kobe Bryant, que es un basquetbolista de la NBA de Los Angeles Lakers. Y esto, muchos de ustedes también la reconocerán. Es una famosa actriz, Jennifer Aniston. En el año 2006 hubo un profesor, Isaac Fried, de la Universidad de California, que era un especialista, un profesor médico especialista en problemas de neurociencia. Y él había hecho varios experimentos
con pacientes a cerebro abierto, tratando de identificar cómo funcionan las neuronas del ser humano. Y descubrió, por ejemplo, que tanto en el caso de Kobe Bryant como en el caso de Jennifer Aniston, cuando trabajaba a cerebro abierto, mediante un analizador especial, podía identificar cómo era la reacción de la neurona. Y tanto en el caso de la actriz Aniston como en el caso de Kobe Bryant, en pacientes hombres y mujeres, por supuesto que sí, esto es indistinto, siempre era una primera neurona la que se activaba. Y esa primera neurona que se activaba era la que después reaccionaba, generaba todas las respuestas de identificación o de asociación con ciertas ideas que el cerebro le producía a la persona. Isaac Freud llamó a esa primera neurona, estaba en la primera jerarquía de la reacción nerviosa, la neurona Jennifer Aniston. Creo que gran parte de la tarea que tenemos nosotros es ubicar esa neurona Jennifer Aniston de los funcionarios medios de la administración pública que van a condicionar el éxito o no de la conectividad que es fundamental para la transformación digital en el país. Cierro con 2 recomendaciones y con esto termino. Pensemos en la importancia de crear una autoridad, y no tengo ningún temor en decir que debería tener autonomía constitucional para hacer seguimiento, para hacer follow-up y para hacer el enforcement del cumplimiento de todas las políticas que lleven tanto al Estado como al sector privado para generar las condiciones para incentivar, para promover, para permitir y facilitar el despliegue de estos procesos de transformación digital. Y lo segundo, sería muy importante que los políticos incorporen en sus planes de gobiernos estas acciones y estas medidas como acciones prioritarias y vértebras fundamentales de sus planes de gobierno. Porque creo que ahí está, y repito, el principal problema que debemos enfrentar, quienes tenemos condicionada la generación de la base de conectividad por la regulación o la decisión de los administrados. Eso es todo. Bueno, yo creo que hay una cuestión, primero, que es importante que se ponga, digamos, sobre la mesa, ¿no? A diferencia de probablemente hace unos 10 años atrás, donde probablemente no había ni la capacidad financiera, ni la voluntad comercial o estratégica comercial de tender infraestructura a lo largo del territorio nacional, hoy día la situación es distinta. Hoy día sí hay esa capacidad, hay esa voluntad y hay hasta esa necesidad de tender la mayor cantidad de infraestructura. De hecho, algunos de los operadores en los últimos 6, 7 años hemos inclusive manifestado públicamente que hay sumas importantes en materia de inversión que no se realizan precisamente por la existencia de estas barreras que generan, digamos, sea la normativa o algún tipo de funcionarios como los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto también que se ha venido trabajando a nivel legal con algunas modificaciones que, por ejemplo, hoy día nos ponen, creo yo, desde mi perspectiva, en la avanzada. Tenemos un sistema muy parecido al norteamericano donde, digamos, se trabaja con una presunción de veracidad, se presenta un documento con una serie de adjuntos y con el sello se otorga la autorización, la aprobación automática, que es una fórmula muy típica del common law, ¿no? Sujeta obviamente a fiscalización posterior y a las sanciones, si es que respectivas, penales y administrativas, si es que uno ha hecho una declaración falsa. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay todavía, digamos, las barreras que generan mucho, digamos, cierto tipo de conflicto social, los temas ambientales. El Perú, lamentablemente, y decimos los que estamos en el mundo de las comunicaciones, ahí donde cavas encuentras un huaco o una momia. Entonces, para instalar infraestructura, para tender fibra óptica, hay la verdad que tener, primero, mucho cuidado, porque somos muy respetuosos del patrimonio arqueológico, histórico del país, pero ciertamente hay que cumplir toda una serie de normativas en términos del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, que, por ejemplo, no las encuentran en otras realidades como las europeas o las asiáticas, donde uno ve una proliferación muy grande de infraestructura y que obviamente eso va condicionando el grado de desarrollo de las redes de comunicaciones y, por cierto, de los procesos de transformación digital como hemos visto. De tal manera que nosotros sí vemos con optimismo el futuro, sí hay una brecha muy grande que superar, y yo quiero insistir nuevamente en lo mismo. Es importantísimo que las autoridades tomen conciencia de esto, de que hay una brecha, pero sobre todo de por qué es importante superar la brecha. Porque esto normalmente se ve como un tema básicamente del lado de la empresa. No, esto es interés de la empresa, esto es para que la empresa tenga más utilidades. Y no es así. La transformación digital no es un tema como el Y2K,
el famoso tema del año 2000, que medio bluff que fue, ¿no es cierto? Se generó un montón de temores, se compraron una serie de parches, aplicativos, programas, consultores y al final no pasó absolutamente nada. La transformación digital no es una campaña o una hipercampaña bien orquestada de los proveedores de software ni de los proveedores de plataformas. No, no, esto es algo real, esto es algo que además va a generar un impacto, dicen los expertos, el impacto más grande que ha tenido el hombre a lo largo de la historia. Entonces, no es algo con lo cual se pueda jugar. Por eso es que yo postulo que esto tenga que ser elevado a nivel de una política nacional. Y si el Estado ya no lo va a ver, inclusive, creo yo, con una visión errada, como un tema que potencia la generación de puestos de trabajo, potencia el aumento de bienestar, reduce la brecha social, reduce pobreza. Hay estudios que obviamente directamente dicen que hay un impacto muy grande entre el crecimiento de la penetración y el aumento del PIB y la reducción de la pobreza. Pero si no quieren verlo por ese lado, que al menos vean que del lado propio del Estado también hay ventajas que son innegables. Si estamos hablando de países como los de Latinoamérica, donde, por ejemplo, se quiere luchar contra la corrupción, no hay receta, no hay remedio más eficiente que la digitalización de los trámites administrativos. Con eso se ataca directamente el tema, se elimina el trato directo, se elimina la discrecionalidad, se agilizan los trámites y eso es una ventaja para el propio gobierno. El BID acaba de publicar veo que el BID es auspiciador de este evento. El BID acaba de publicar, me parece, hace 3 o 4 meses, un estudio muy interesante que se llama, aquí lo anoté, El fin del trámite eterno. Es un estudio de hace 3 meses. Y una de las conclusiones más importantes de este estudio, y esto está todo calculado porque está hecho con economistas de mucho prestigio, el costo de los trámites para el Estado se podrían reducir hasta en 95%. 95% de reducción de lo que gasta el Estado en atender los administrados trámites que ellos, tengan que realizar, obviamente, en todas las instancias de la administración pública. Entonces, hay ventajas que son muy notorias para el propio gobierno y, obviamente, ventajas en general para la sociedad. Entonces, lo que a mí me parece fundamental es que se entienda las razones por las cuales esto es importante. Esto no es un tema de las empresas, es un tema del sector privado, es un tema de la sociedad, es un tema que nos atañe a todos y que va a condicionar el bienestar y el progreso de todos los peruanos, porque estamos aquí en Perú, pero en general de toda la humanidad. Juan. Sí, complementando lo que dice Pablo, ¿cómo se debería, digamos, aproximar la regulación para lograr esto que llamamos la economía digital? Yo creo que es indispensable primero pasar por una consideración fundamental. En realidad es muy difícil predecir qué cosa es lo que va a suceder. Correcto. Hace 3 o 4 días, este historiador israelí, este famoso historiador israelí, Yuval Noah Harari, ha publicado un extracto de su próximo libro. Su próximo libro va a tratar de qué cosa es lo que va a suceder con la humanidad en el año 2050. Y él decía que en realidad no se sabe qué va a pasar. Absolutamente hay una, digamos, incertidumbre total. No se puede predecir absolutamente nada. Pero al momento que hace este extracto, que es muy cortito, que se lo recomiendo que lo lean en internet, él pone como referencia, pues estamos en 2018, él pone como referencia el año 2050. Y él habla, por ejemplo, de la comunidad china, en China, los chinos, en el año 1018. ¿Cómo en el año 1018 los chinos podían predecir que iba a estar su situación en el año 1050? Obviamente no manejaban todas las variables para el futuro, pero sí manejaban algunas cosas que efectivamente se produjeron en el año 1050. Por ejemplo, que iba a haber una economía o que iba a seguir siendo una economía esencialmente agrícola. Segundo, que efectivamente se iba a seguir manteniendo la figura del señor feudal y los vasallos. Y efectivamente eso iba a ser. Yo creo que podríamos hacer un análisis similar. Efectivamente, no se sabe qué va a pasar a futuro, pero lo que sí se sabe es que va a necesitarse la conectividad. Y cualquier movimiento en falso, cualquier movimiento exagerado, cualquier tratamiento erróneo de la regulación puede tener un impacto muy fuerte sobre aquellos que están encargados de instalar, invertir, operar y mantener estas redes que dan la conectividad. De modo que la sugerencia sería, primero, una revisión profunda, con una toma de conciencia del impacto de las normas,
una simplificación de las normas para no condicionar, sin duda alguna, las inversiones que se puedan realizar a futuro, porque se requiere todavía invertir muchísimo más. Y 3, ir preparando el terreno para la demás regulación que está por encima, digamos, de la infraestructura, pero que a su vez, como dije hace un momento, está condicionada también por la mentalidad. Porque la infraestructura depende de la regulación y la regulación depende también de lo que tenga en la cabeza aquel que finalmente decide las políticas sobre estas materias. Entonces, yo insisto, y discúlpeme que sea muy pesado con esto, este no es un tema de las empresas, este es un tema que finalmente va a revertir en todos y cada uno de nosotros. Es como decía Abraham Lincoln, ¿no? Al definir la democracia, la transformación digital es por las personas, para las personas y de las personas. Eso creo que es esencial que lo sepan quienes hacen las políticas públicas. Muy bien.